Hoy es marzo 25 del 2022 y el día de ayer la administración de Biden junto con las Cortes de Inmigración anunciaron que van a implementar una nueva regla que afectaría a aquellas personas que están entrando al país y solicitando asilo político. En este video vamos a hablar en qué consiste esta regla, a quiénes va a afectar y cómo va a ser el proceso de asilo político para estas personas. Tome en cuenta y escuche atentamente porque quizás estas reglas no lo va a afectar a usted. Pero si usted acaba de entrar a los Estados Unidos recientemente o está en proceso de entrar a los Estados Unidos para pedir refugio, este video es muy importante. ¿A quién va a afectar esta regla o aplicar esta regla? Esta regla aplica para aquellas personas que están entrando a los Estados Unidos a través de una frontera, ya sea la frontera con México o la frontera con Canadá o el mar, y están sujetos a remoción expedita, es decir, a ser deportados del país de forma expedita. Si usted entró a los Estados Unidos con una visa puede haber sido una visa de estudiante o una visa de turista, o simplemente entró a los Estados Unidos de forma ilegal y no fue detectado por inmigración y ya está aquí dentro del país, estas reglas no van a aplicar. Les recomiendo que pare de ver el video ahora mismo y consulte con un abogado de inmigración cómo sería su caso. Pero si usted está considerando entrar por la frontera o entró ya y le hicieron una entrevista de miedo creíble bajo estas nuevas regulaciones, estas reglas aplican para usted. Primero, la entrevista de miedo creíble. La nueva regla establece que todas las personas entrando por la frontera van a recibir una entrevista de miedo creíble. La regla también aclara que vamos a regresar al estándar que se usaba anteriormente, es decir, antes del año 2018. Antes del año 2018, los oficiales de inmigración tenían que determinar si el extranjero tenía una posibilidad significante de establecer un asilo basado en los hechos que presentaba en la entrevista. Este estándar fue modificado después del 2018, pero esta regla está regresando al estándar que se usaba antes. Es decir, ahora el oficial no tiene que determinar si usted tiene un posible caso de asilo o si es probable que usted gane un caso de asilo. El oficial solo tiene que determinar que tomando en cuenta los hechos que usted está explicando, existe una posibilidad de que usted sí gane el caso. Bajo esta nueva regla, también si usted tiene un impedimento para recibir asilo, como es haber tenido una residencia en un tercer país o haber tenido un delito anteriormente, el oficial de inmigración no le va a negar el miedo creíble, encontrando que usted tiene un bar, es decir, algo que le limite poder aplicar para el asilo. El propósito en hacer este cambio a las entrevistas de miedo creíble es que los oficiales sean más rápidos y más eficientes en determinar si la persona tiene los requisitos mínimos para presentar un asilo político. Una vez aprobada la entrevista de miedo creíble, su caso va a ser referido a la unidad de asilo. Pero una vez negada la entrevista de miedo creíble, usted tendrá derecho de pedir que revisar su caso con un juez de inmigración. Si usted no aclara o rehúsa escuchar a un abogado, un juez de inmigración, le van a dar la oportunidad de todas formas que su caso sea escuchado por un juez. Tiene 7 días después de la negación de la entrevista de miedo creíble para que el caso sea revisado en frente de un juez de inmigración. Así que no se preocupe si le niegan el miedo creíble, va a tener una segunda oportunidad para expresar sus preocupaciones. No solo eso, el Departamento de Homeland Security ha indicado que los abogados pueden presentar en un periodo de menos de 7 días una reconsideración de la decisión del asilo. Solo van a permitir una sola oportunidad para presentar una reconsideración de la entrevista de miedo creíble, aun cuando ya haya sido negado por un juez, pero se puede hacer. Ahora, si usted aprobó el miedo creíble, el caso pasa a un segundo paso y eso es
a la unidad de asilo. Anteriormente, los casos eran enviados directamente a la corte, pero esta regla lo cambia todo. Una vez que usted ha pasado la entrevista de miedo creíble, entonces comenzamos el segundo paso. Ya ahora no vas a ir enfrente de un juez de inmigración, sino que usted va a ir a la unidad de asilo a recibir una entrevista de mérito de asilo. Preste mucha atención porque realmente las reglas han cambiado. Tenemos muy poco tiempo entre que se le aprueba su caso de miedo creíble a que le dan la entrevista. Lo que está estableciendo esta regla es lo siguiente. Una vez que la persona pase el miedo creíble y reciba el documento aprobando el miedo creíble, ahí se considera que la persona ha presentado su aplicación de asilo. Cuando la aplicación llegue a la unidad de asilo, la persona no necesita llenar el formulario I-589. Se va a considerar que la declaración que dio en su miedo creíble es su aplicación de asilo. Sin embargo, le van a permitir que la persona presente cualquier documento o haga cualquier arreglo a su testimonio en un periodo de no más de 10 días antes de recibir su entrevista. Pero ojo, la regla también dice que una vez que la persona sea aprobado el miedo creíble y el caso llegue a la unidad de asilo, tiene que recibir la entrevista de asilo en un periodo de 21 días. Si restamos 21 días menos 10 días que usted tiene para añadir evidencias, la unidad de asilo solo le está dando 11 días después que usted aprobó su entrevista de miedo creíble para hacer cualquier cambio necesario a su testimonio y presentar más evidencia. ¿Cuál es mi recomendación? Si es posible, trate de contactar con un abogado de inmigración antes de hacer su entrevista de miedo creíble, de forma tal que el abogado de inmigración tenga el récord listo no solo para la entrevista de miedo creíble, sino también para la entrevista en la unidad de asilo. A usted le van a dar de 21 días a no más de 60 días para recibir la entrevista de miedo creíble. Si no le dan la entrevista de miedo creíble antes de los 60 días, de todas formas usted tiene un límite de 60 días para presentar más evidencias. Pero según las regulaciones, los oficiales de inmigración tienen de 21 días a 45 días para programarte tu entrevista. Así que vámonos de nuevo al paso número 1. Usted pasó, aprobó su entrevista de miedo creíble, llegó el caso a la unidad de asilo. Después que pasen los 21 días, en cualquier momento le deben programar su entrevista de mérito y los oficiales tienen un límite de 45 días para programar su entrevista de mérito. Sin embargo, le están dando un deadline de no más de 60 días después de su entrevista de miedo creíble para presentar más evidencias. ¿Cuál es mi recomendación en general con todas estas fechas y todos estos deadlines y todos estos días que son tan confusos? Número 1, tome en cuenta que tiene 10 días antes de la entrevista para presentar más evidencias. Y número 2, lo mejor que puede hacer es, antes de hacer la entrevista de miedo creíble, ya tener un abogado trabajando en su caso para que esté listo el récord, no solo para la entrevista de miedo creíble, sino también para la entrevista de mérito. La entrevista de mérito ya va a revisar de forma más profunda todos los hechos que usted presentó en su entrevista de miedo creíble. Ojo, por favor, y tengan mucho cuidado. La entrevista de miedo creíble tienden a ser entrevistas breves de aproximadamente 1 hora a 2 horas. Sin embargo, las entrevistas de asilo tienden a tardar de 4 a 8 horas, incluso hasta 16 horas, hechas estas entrevistas en varios días. Es muy importante que no ocurran inconsistencias entre su miedo creíble y su entrevista de mérito. De existir con inconsistencias, el oficial le pudiera negar su
entrevista de mérito por encontrar de que usted ha cometido inconsistencias en su testimonio. Así que por favor tengan mucho cuidado con esto y asegúrese de estar bien preparado. Y de existir inconsistencias también tiene que explicar por qué no presentó esos eventos o no habló de esos temas en la entrevista de miedo creíble. Es muy importante, si no tuvo un abogado en la entrevista de miedo creíble presente, que revise la entrevista de miedo creíble con su abogado para que sepa cómo arreglar las notas de la entrevista de miedo creíble y cómo presentar evidencias que ampare lo que usted explicó en la entrevista de miedo creíble. De ser negado esta entrevista de asilo, usted va a ser referido a la Corte de Inmigración, donde ahí sí tiene que presentar la aplicación formal, puede presentar más evidencias y va a tener la oportunidad de discutir su asilo con un juez. Algo muy importante para todas las personas, si me van a preguntar, Claudia, ¿y cuándo empieza a contar el reloj para el permiso de trabajo? Según la nueva regla, el reloj para el permiso de trabajo empieza a contar desde el momento que le aprueban su entrevista de miedo creíble y usted recibe las advertencias de presentar un asilo frivoloso. Como ese es ahora el momento que usted está presentando su aplicación de asilo, es también el momento que usted empieza a contar el tiempo para poder hacer un permiso de trabajo. El permiso de trabajo no se detiene si el oficial de asilo niega el asilo. El tiempo del permiso de trabajo sigue contando cuando el caso se transfiere a la Corte de Inmigración. Esta regla no es menos cierto que apresura los casos, pero le da la posibilidad a las personas de ir enfrente de un oficial de asilo y presentar su caso de asilo. Es una regla complicada, pero también le permite a las personas poder procesar su caso lo antes posible y no tener que esperar 4 y 5 años para escuchar su caso enfrente de un juez. No solo eso, y estas son las buenas noticias. La mayoría de los casos de asilo que se aprueban actualmente en Estados Unidos son aprobados por la unidad de asilo y no en frente de jueces de inmigración. Así que usted tiene mejores probabilidades de ganar un caso de asilo en la unidad de asilo y no con un juez. Así que aproveche esta oportunidad para ir bien preparado, ir con un abogado y llevar todas las evidencias que amparen su caso. Si no puede contratar a un abogado, por favor acuda a algún tipo de ayuda, ya sea a través de universidades o caridades católicas, para que lo puedan ayudar con este proceso. Les invito a buscarme en las redes sociales y en mi website si tienen cualquier pregunta o si quieren hacer una consulta sobre este tema conmigo. No solo tengo citas disponibles conmigo, sino también con varios abogados en mi firma y siempre estamos disponibles para usted. Muchas gracias y mucha suerte.